Pero lo que han vendido no es eso, lo que están vendiendo es que es la presidenta Claudia Sheinbaum la que No es verdad. la que la echa del país, ¿no? No es Pero verdad. vamos, No, a que veremos eso sale la titulares en ese organización. sentido. Ya, Los pero hemos son mal. visto. Atención, porque esto es un auténtico ridículo internacional que ha dejado a la Comunidad de Madrid contra las cuerdas. Lo que ha pasado en los micrófonos de Onda Cero es histórico. Julia Otero se ha relamido en directo reventando a una Elisa Beni que intentaba, sin éxito, rescatar a su jefa tras la pillada en México. No se lo pierdan. Mientras Ayuso vendía una película de amenazas y boicot por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, el propio grupo hotelero en Xcaret ha salido a desmentirlo todo. La han pillado. En Contrapunto Nacional hoy desglosamos cómo el hotel patrocinador pidió retirar la invitación a la presidenta para evitar que manchara de política los premios Platino. Suscríbete ahora y comparte este video antes de que Génova intente borrarlo. La verdad siempre sale a la luz. Bueno, pues un poco este es el discurso sobre el que parece que el PP madrileño y el PP también de Génova parecen acercarse para de alguna forma contrarrestar las excelentes relaciones que se están construyendo entre España y los países latinoamericanos, con toda la heterogeneidad cultural, religiosa, política que hay en Latinoamérica. Hay que recordar que en noviembre hay una cumbre iberoamericana y aquí ya se están colocando las primeras piezas en cada partido. ¿Para qué? Para polarizar otra vez. ¿Qué intención tenía ese viaje? ¿Son intereses de la Comunidad de Madrid? ¿Son intereses personales de Díaz Ayuso? Bueno, yo creo en primer lugar que hay una intención por sabotear la nueva diplomacia española de Álvarez, la política exterior española. Y del rey. Y del rey, de Camilo Vilariño, que me parece que es uno de los jefes de gabinete de la Casa Real más inteligentes y que ha sabido adaptar y modernizar a la Casa Real como no lo había conseguido antes ningún otro. Y en segundo lugar, pues también hay un intento por hacer proselitismo entre la población mexicana y los latinoamericanos que residen en Madrid, que serán importantes en las próximas elecciones, tanto las autonómicas como las generales. Y bueno, que fue a por alpaca o lana y salió de allí trasquilada. No es ninguna tontería que la organización de los premios Platino pues la haya repudiado. Mejor dicho, el hotel donde se organizaban los premios fue quien solicitó que no acudiera y ha sido un desastre. Pero lo que han vendido no es eso, lo que están vendiendo es que es la presidenta Claudia Sheinbaum la que no es verdad. La que la echa del país, ¿no? No es verdad. Vamos, a que veremos eso sale la organización. Ya, los hemos visto. No los veremos, los hemos visto. Ya, hay tres titulares, uno de La Razón, otro del Mundo y otro del ABC, que todo esto se cancela directamente porque la presidenta de México ha estado haciendo una presión continua en contra de ella y ella pues ha tenido que sufrir pues que la pretendan echar de allí, y por eso la organización del sitio donde se hace el evento ha salido a hacer esta declaración diciendo que no ha recibido presiones de absolutamente nadie y que es por las declaraciones que ella había realizado los días anteriores sobre Narcontés y compañía. Hay una pregunta a este respecto, más allá de lucubrar, porque esto es elucubrar, si hay intereses de la comunidad, si hay intereses propios, si hay intereses de elevar una agenda política y de alinearse con tal, más allá de todas estas elucubraciones, hay una pregunta que yo dejo aquí y a ver si alguien consigue responder. ¿Qué pasa con los 450.000 euros que se han abonado para este evento? ¿Qué pasan con los anteriores eventos similares que se han realizado, que la Comunidad de Madrid ha estado poniendo dinero en años anteriores, incluso 650.000 euros de manera anual para la celebración de este tipo de eventos? ¿Qué pasa con este dinero? Que los madrileños directamente de sus impuestos han pagado y que me imagino que no se devolverá. Yo creo que, y un matiz, y que continúen los demás, hay una estrategia de agenda política alimentada de alguna manera por un filósofo que Julia además conoce muy bien y que lo entrevistó, que se llama Gustavo Bueno. Acordaos de aquella distinción que hacía Gustavo Bueno entre imperios depredadores e imperios generadores y cómo hacia el catolicismo ofrecía esa idea de civilización que había llegado a las Américas. Lisa. Bueno, pues a mí me parece que lo primero es que hay que partir de la base de que en todas las partes hay personas que piensan diferente. Es decir, en México
hay gente que apoya a Sheinbaum y gente que está en la oposición a Sheinbaum, que entiendo que son los que invitan a Ayuso. Están el PAN, ¿no? el sector, partido. está el sector indigenista y está el sector que reivindica ahora mismo, digamos, el mestizaje con España. Bueno, yo la verdad es que me aburre un poco tener que hablar ahora de estas cosas, ¿no? Pero bueno, Pero me reconocerás que sacar a Hernán Cortés como figura es... Oye, pues Hernán Cortés tiene un montón de monumentos y de nombres y tal en Extremadura. Quiero decirte, Hernán Cortés es un señor que históricamente estuvo ahí y que, en fin, aquí no hemos colgado a nadie por tener en Medellín unos monumentos a Hernán Cortés. Entonces, por eso entiendo que lo mismo que hay aquí personas latinoamericanas que trabajan en medios de comunicación incluso y tal, que de repente llega el 12 de octubre y nos llaman asesinos o no sé qué y tal, y aquí nadie les ha dicho, quiero decirte, pues nada, se expresan, ya está. Hay gente aquí que cree que hay gente que cree que aquello fue un genocidio, hay gente que en Puerto Rico que dice que quiere ser la autonomía española, en fin, hay gente que piensa distinto. Entonces hay gente que piensa distinto en México también, Sheinbaum no es todo México. Está claro. Eso está así. Entonces Sheinbaum es una señora, a mí particularmente tampoco me gusta nada, o sea, es que no son ninguna de las dos, les pondría yo devocionario. Sheinbaum es una señora que además tiene, esto es muy curioso, pero tiene todas las mañanas un programa en la televisión. Pues, en fin, esto también es difícil un poco de asumir desde nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, por eso Ayuso también, Ayuso no tiene un programa de televisión. No, un programa propio no. Tiene un canal entero. Tiene un canal entero. Bien, realmente es diferente utilizar las televisiones públicas, cosa que desgraciadamente hacen todos los partidos cuando tienen el control, a tener un propio programa en el que tú directamente, como si fueras, ya enlazo con lo que vas a decir, como si fueras un evangelista dando, en fin, el sermón. Voy a ello, que me parece muy interesante, porque de esto es que nos enteramos poco. Y que engancha con lo que hemos dicho antes. Individualismo. Exacto. Llegamos ahí. Y con la estrategia que está llevando a cabo Ayuso. Porque por lo visto en los premios Platino los organizadores le han pedido que no fuera, porque tenían miedo que hubiera algún altercado, ¿no? Pero ella dijo desde allí que, bueno, de entrada se quejaba de que fueran trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid. Pero es que es un centro del Ministerio de Defensa, ese centro sanitario, ¿no? Bueno, es mixto ahora mismo. Es decir, hay también una parte en la que se atiende a ciudadanos madrileños. Por eso, pero fíjate, el miércoles por la noche su consejera decía que ya estaba en contacto con el general director y que lo estaban poniendo en marcha. El discurso después se superpone, el discurso político se superpone a lo que estaban haciendo los gestores, que ya lo estaban haciendo, ya lo estaban poniendo en marcha, ¿no? Por eso digo que luego al final todo se acaba enrollando en polarizaciones políticas, cuando realmente ya antes de que esto se dispare y se dé el disparareo, unos con unos y otros con otros. Tú tienes que decir esto, o sea, tú si estás con estos dices esto, y tú, antes de que se dispare eso, ese botón que en España funciona, en realidad no había ese discurso. No, lo importante es que siempre que ocurre algo mollar en la actualidad, algo importante, lo más interesante es lo que se dice en las primeras horas. Porque a partir de determinado momento empieza la contaminación política. Y ahí ya no sabes qué creerte y qué no. Lo cual es terrible para el ciudadano. Porque como te despistes un día, al día siguiente lo que oyes son barbaridades, ¿no? Por la tele, por la radio, en todas partes. Bueno, pero aquí viene parte del descrédito, del descrédito y la desconfianza, el hecho de que haya gente que le da credibilidad a todo y este concepto absurdo del todos son iguales, que es absolutamente falsario. Pero ese impersonal yo creo que hay que matizarlo y concretarlo un poco más. No se polariza, polarizan personas con nombres y apellidos. Polariza Ayuso, polariza Clavijo y polariza el Partido Popular y Vox. Vaya, bueno, yo no. A ver, es que las cosas, es que ese ejercicio de equidistancia que estás aquí expresando y plantando encima de la mesa no se corresponde con la realidad. A ver, porque yo he empezado diciendo, y sí se corresponde con la realidad, que Mónica García, efectivamente, lo mismo que podía haber cogido. Mónica García es una persona que maneja mal el llevar equipos y las negociaciones, y lo está demostrando con los médicos. Es una mujer muy rígida en las negociaciones, lo reconoce la propia gente de Más Madrid, porque también dentro de Más Madrid le pasa, ¿vale? Entonces, podía haberse puesto en contacto con ellos y en vez de mandarles un WhatsApp, no sé qué, haber llamado al presidente y haberles puesto los temas. Esto también depende de cómo son los políticos. Es decir, hay políticos que tienen más cintura y otros que tienen menos cintura. Bueno, pues
La ministra no ha tenido especial cintura. Podía haber tenido más cintura, por eso esto no es ser equidistante, es poner a cada uno... Bueno, pero es un poco, Elisa, un poco what if. Quiero decir, esta mujer será mucho más resolutiva y directamente impone una corriente de pensamiento o de actuación, pero eso no obsta para que haya gente que se coja de repente las cosas y empiece a decir, bueno, es que no me ha dicho, bueno, es que no me ha avisado. Es lo mismo que decías tú antes del señor Camar, que quería que él se le avisara por el tema de amarramiento del barco, que se le pide permiso. Conscientes de que al principio también hubo un arrastrar de pies del gobierno español. Recordáis que en martes la OMS ya dio por sentado que el barco iba a Canarias y desde el propio ministerio se decía, ojo, ojo, que todavía no lo hemos decidido. Es decir, que aquí hubo también sus vaivenes. Hubo sus vaivenes. Tuvo que escribir una carta, el director de la OMS le envió una carta a Pedro Sánchez. O sea, para tomar decisiones políticas hay que estar primero informado. Claro, es lo que decía Clavijo. Es lo que decía Clavijo, que le hubieran... Claro, pero es que la OMS... pero es que sí le informaron y es que hubo varias llamadas. Bueno. Julio Lleonar, ¿cómo estás viviendo esto? Lo que decía Elisa del individualismo, de la falta de empatía, de la falta de solidaridad, de la mezquindad, ¿no?, que uno observa en las redes. Os decía antes también un oyente, y hemos leído su post en Blue Sky, que de pronto, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Esto no era, parece que, como mínimo, parece que no éramos así hace unos años, pero ¿en qué nos estamos convirtiendo? Imagino que también lo habrás observado tú, Julio. Yo creo que... Lo he utilizado varias veces de manera sarcástica, el concepto de saldremos mejores, que se utilizó en la pandemia de la COVID-19 y que efectivamente no ha sido así, no hemos salido mejores. El individualismo... Nos hemos estropeado moralmente, parece ser que de momento... El individualismo es una cosa que ha ido haciendo mella en nosotros durante muchísimo tiempo y que realmente hace que la gente piense en nosotros primero. Y el español es primero que propagaba Vox es la demostración de la situación en la que estamos. Porque claro, lo hablaba con Víctor el otro día cuando estábamos en Barcelona, es una cosa muy permeable. Tú empiezas diciendo los españoles primero, luego empiezas diciendo los canarios primero, luego empiezas diciendo los de Santa Cruz primero y luego el que hace el amarre del barco primero y vas bajando y al final es yo primero. Y ese es el problema que realmente tenemos aquí. Ha habido un vacío del pensar colectivo, del pensar en todos nosotros, del cuidarnos, del protegernos, del querer pensar en los demás, porque sí. No muchas veces como se hace, que se intenta utilizar este concepto de vamos a pensar en los demás y vamos a cuidarnos porque el primero que me interesa cuidarme es a mí. No, estás de alguna manera desviando un poco la atención, sigue siendo egoísmo, pero es un egoísmo un poco más bonito, ¿no? Realmente es pensar en los demás por pensar en los demás, por pensar en la comunidad, porque el ser humano por él mismo no es absolutamente nada, porque, y esto lo he dicho en muchísimas charlas, al final... Si el ser humano ha llegado a convertirse en el apex predator por encima de otros animales, no es porque seamos más fuertes, ni porque seamos más listos, ni porque... No, es porque nos hemos unido y entre todos hemos desarrollado esa especie de inmunidad de grupo que ahora mismo estamos perdiendo porque nos estamos comiendo a nosotros mismos. Y contribuye la desinformación, y contribuyen los bulos, y contribuye lo que decía Elisa al final... contribuye el show que estamos haciendo de cualquier cosa, el querer que nos escuchen más, el exponernos mayoritariamente, decir la burrada más gorda para tener muchos likes y para tener más cuota de pantalla y para que nos lean más y tengamos más clics. Todo esto revienta directamente cualquier pensamiento crítico, cualquier pensamiento científico y cualquier muestra de empatía que pudiéramos tener. Vamos de mal en peor. Sí. El miedo es la mejor munición en este momento que estamos viviendo de guerra cognitiva. Es un arma de destrucción masiva que mueve pasiones y se ha vuelto a utilizar en una crisis como esta, donde en el caso de los españoles no hay ninguno que de momento se encuentre comprometido desde el punto de vista de la salud. Pero más allá de eso, y siguiendo un poco la estela de lo que dice Julio, cuando hablamos de españoles primero, al final
todo desemboca a quiénes son buenos españoles y quiénes no. Bueno, españoles primero, a no ser que estén en un barco. Exacto. Claro, porque hay 14. Esos no. Y Esos no. Acordaos- Entre los buenos españoles, ¿quiénes? ¿Los mejores españoles o los que no lo son tanto? Y los que están dentro y los que A están ver, fuera. lo que tampoco podemos hacer es intentar explicar esto haciéndolo, digamos, polarizándolo nosotros también. Acordaos también de los dos famosos misioneros que tuvimos que traer para el ébola, que Sí. también hubo sus más y sus menos. Es decir, Sí. a ver, ¿cómo no vas a tratar? Lo menos que puedes que esperar el nacional de un país es que su país le responda cuando tiene necesidad de ello. Y luego es que somos europeos y el barco es de Holanda. Y cuando oía decir, pues que lo hagan en Cabo Verde, es decir, pero ¿cómo nos estamos comparando con Cabo Verde o con Marruecos? O sea, hubo un momento en que decían, no, Marruecos no quiere, pues que no quiera, Marruecos es Marruecos. Nosotros nunca hemos querido ser Marruecos, que yo sepa, vamos, no sé. No, lo que ocurre es que en el de Marruecos es que impidió que un avión que tenía que repostar, Repostar allí. sin Sí. bajar nadie del avión, o se tenía que aterrizar, tenían que llenarle el depósito y seguir volando. Y prohibió eso Marruecos. Hay que Bueno, hay que- Marruecos primero. Hay que, quiero no, decir. pero ahí queda Es horrible. la catadura de los países. Por Sí, eso, señora. como no queremos tener determinada catadura, pues tenemos que responder con humanidad y con los principios y valores de Occidente, que son los nuestros. Ya está. Y dicho eso, hay que tener esperanza que todo va a ir bien. No va a pasar nada, ni siquiera va a haber No. más contagios. Ya, No. ya te digo yo que la mayor parte de los que están ahora analizando Es que es eso. no van a Es estar que- ¿Qué es eso? Estamos comparándolo continuamente con la crisis de la COVID. Estamos majestáticamente, aquí no se ha hecho en ningún momento, pero se está comparando como si fuera otra vez aquella situación y poniendo de manera bromista, creo yo, y un poco desafortunada, las palabras de Simón de no creo que vaya a haber más de uno o dos contagios, para decir, oh, que ya viene otra vez y tal. Hombre, eso puede estar bien para la gracia, pero es que es para nada comparable con aquella situación. Lo habéis dicho antes, lo ha dicho Clara en la mesa, ha explicado perfectamente que esto no es una situación parecida a la COVID, que esto es un viejo conocido, que está investigado, que se sabe perfectamente cómo se contagia, cuáles son los síntomas, que tenemos todo lo que ha salido de la pandemia para reforzar todos los protocolos, que activamos ahora a la más mínima sospecha de que pudiera haber y que vamos haciendo un seguimiento perfecto de todos los que pudieran estar, que es mejor pasarnos de frenada que no llegar. Es No estamos evidente. para nada Por en la eso hay misma una señora en situación. Barcelona ingresada en un hospital a la que no Efectivamente. tiene ningún síntoma, pero como cambió de asiento en el avión que volvía de Johannesburgo y estuvo más o menos cerca de la primera pasajera, la que murió, la que venía del barco, pues ella misma se presentó para decir, oigan, que a mí no me han llamado ustedes en el rastreo que han hecho las autoridades en todos los países, pero es que yo estaba allí también con mi sobrina, porque la sobrina sí que la han llamado, la sobrina volaba a Holanda y sí la han llamado. Y entonces ella se presentó en Barcelona, yo iba con mi sobrina, me cambié de asiento, por eso ustedes me han llamado, pero que sepan que también estaba allí. Y ella misma se ha presentado y ahora mismo está pues en un hospital aislada, en espera de hacerle el PCR, ¿no? Pero es verdad que tenemos... ayer le preguntaban al secretario de Estado de Sanidad si estábamos preparados para lo peor, ¿eh? Y él dijo sí. Estamos preparados, ¿Pero qué es lo pero peor? no va a pasar, dijo. Ah, claro, sí. Yo creo que eso es lo importante para la Es eso. para la tranquilidad A ver. social, es saber que estamos preparados, pero que no va a pasar, porque la forma en que se comporta este virus, según los expertos, no tiene nada que ver con la COVID-19. Nada que ver. Hay que repetirlo muchas más veces. Claro, hay que repetirlo. Y luego, claro, es que hay 20 personas que se bajaron en Santa Elena. Y esas 20 personas que se bajaron en la fase primera del crucero han vuelto a sus países. Nadie sabe si esas 20 personas se está rastreando quiénes son y dar con ellas, ¿no? Es decir, que si hay un foco que está controlado y que produce la máxima tranquilidad, es precisamente el barco, porque están todos allí y porque van a bajar y porque se les va a aislar durante los días necesarios para hacer la cuarentena y ya está. O sea, eso es el elemento más seguro de todos, el barco, tengo la sensación. Los 20 que se bajaron en Santa Elena, en la isla, y se han repartido por el mundo, pues los están buscando también, claro. Y luego hay un hecho que yo creo que es importante, que la democracia liberal en España funciona, el sistema está funcionando, Claro que funciona. El barco va a llegar a un puerto, los pacientes van a ser atendidos, todos los tripulantes van a estar sometidos a cuarentena y no va a suceder absolutamente nada fuera de la normalidad. Y en el caso de que sucediera algo que se escapara de esa normalidad y volviéramos a pensar en nuestras pesadillas y nuestros terrores relativamente cercanos, el sistema sigue preparado para también atender eso. Entre la ministra de Sanidad y la ministra de Defensa,
Y yo, en fin, entiendo la postura de la ministra de Defensa. La cuestión es que efectivamente hay medios jurídicos para aislar a esta gente en la ley de sanidad. Pero también es verdad que al aislarlos, si lo haces de forma obligada, esos individuos pueden presentar un recurso porque digan que su derecho fundamental a la deambulación y a la libertad ha sido privado. Y entonces se corre el riesgo de que el juez diga que no. Es decir, no se le puede preguntar al juez a priori. Esto lo dijo el Constitucional cuando la pandemia. Tú no puedes convertir al juez en el que tome las decisiones políticas. No le puedes decir, oiga, los aíslo o no los aíslo. Que esto es un poco lo que venía a decir Margarita Robles. Por eso hablaba de lo del confinamiento, voluntario. Y por eso se ha retrocedido de alguna manera se habla de voluntariedad y también cuando han hablado durante el día de ayer con los 14 españoles a bordo, lo que ha dicho Padilla, el secretario de Estado de Sanidad, es que todos muestran voluntariamente el deseo, de estar confinados. Es mejor convencerlos que decir, no, pues mis narices toreras y mi ley de sanidad yo puedo hacer. Bueno, pues siempre se pueden hacer un poco las cosas con cintura. Pero en todo caso, lo que a mí me ha parecido terrible de esto también es el super show que somos capaces de montar. O sea, entre todos. Sí. O sea, la hiperinformación, el super show, en fin. Bueno, ¿queréis comentar? Porque ha habido, claro, aquí ha ido sumándose gente. Al principio también, hace un par de días, Isabel Díaz Ayuso, que estaba en México. No sé si ha vuelto ya o está volando de regreso, ¿no? Porque ha abortado los últimos días de su programa. Pobrecita. Sí, bueno, ha decidido volver